a hablar de algo que Dios constantemente en la Biblia habla de que tenemos que hacer. Dentro de lo que hablábamos hace unos días de traer el reino de Dios aquí en la tierra, es parte de lo mismo, pero ahora es extender el reino de Dios, ¿sí? Extenderlo. Ahora, cuando el plan y el diseño de Dios fue que vino Jesucristo aquí a la tierra, y cuando vino Jesucristo declaró: el reino de los cielos se ha acercado y ya está aquí, porque ya estoy aquí pisando tierra, decía Jesús. Pero allí comenzó el plan de Dios, y por eso el plan de Dios lo siguió desarrollando, donde Jesús escogió a 12 personas. Tú sabes que le seguían multitudes a Jesús, pero Jesús solamente le invirtió tiempo de calidad para preparar a 12 personas, y después les dijo: vayan, extiendan el reino. El reino de los cielos ya está aquí, pero ahora les toca hacer un trabajo. En el tiempo que yo estuve ya los preparé, ya los enseñé, ya los capacité, y yo quiero que ahora ustedes continúen. Yo de tanta multitud los escogí a ustedes. Ahora, ¿los discípulos o los apóstoles escogieron a Jesús? No, Jesús los escogió, ¿sí o no? Entonces es entender que si tú hoy estás aquí y tú conoces de Cristo y has venido aprendiendo y conociendo de Jesucristo, ahora, ¿tú crees que los discípulos hubieran sido esos hombres en la fe si no hubieran seguido caminando con Jesús? O sea, si hubieran dejado de caminar con Jesús, de aprender de Jesús, pudieran haber hecho lo que hicieron, ¿verdad que no? No hubieran cumplido el propósito por el cual Jesús los escogió. Pero tuvieron que estar dispuestos a pasar tiempo con Jesús, a estar escuchando a Jesús, a estar observando lo que hacía Jesús, ¿sí o no? Tuvieron que pasar tiempo, tuvieron que invertirle tiempo. Ahora, mi pregunta: ¿tú crees que esas personas no tenían familia? Claro. A lo mejor no tenían esposa, o a lo mejor sí, a lo mejor tenían hijos, a lo mejor no, pero tenían familia, tenían a sus papás, tenían a sus hermanos, pertenecían a una ciudad. Mas sin embargo ellos estuvieron dispuestos ¿a qué? Pues a dejar, porque sabían que Dios les estaba llamando. Dios les tenía un llamado. Ahora, no se trata de que tú dejes a tu familia, porque finalmente eso los mantenía unidos a su familia. La cuestión de lazos de hermandad y de padres, y estaban en esa relación. Y no se trata de que dejemos nuestra relación con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Yo estoy realizando un trabajo que Dios me mandó a hacer, pero yo no he cortado mi relación con mi familia, ni con mis hermanos, ni con mis hermanas, ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con nadie. Sigo teniendo la misma relación, pero la estoy llevando paralelamente lo que Dios me llamó a hacer, porque entiendo que Dios me llamó. Y yo quiero partir de un versículo, Juan 15:16. Fíjate bien, esta palabra es para ti, y te estoy haciendo una referencia de lo que Dios hizo cuando llamó a los apóstoles, cuando los escogió a los apóstoles. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. Escucha lo que Dios te dice: tú no me elegiste. Dice: mas yo os elegí. ¿Quién? Dios te eligió a ti. Así que dile al que está a tu lado: Dios te eligió. Qué tremendo es esa palabra, ¿no? Entender que Dios
te eligió. O sea, no fue las personas, sino fue Dios mismo el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene el poder de todas las cosas, el que dice, mío es el oro y la plata y todo lo que existe, el que tiene el poder para sanar, el que tiene el poder para cambiar los matrimonios, el que tiene el poder para darte todo lo que necesitas. Él está diciéndote, yo te elegí. Ahora, ¿qué vio en ti? Yo creo que Dios vio algo grande en ti. Mi pregunta, ¿tú crees que Dios se puede equivocar? No. Tal vez tú no has visto todo el potencial que tienes. Tal vez tú no has visto todo lo bueno y grande que está en ti. Muchas veces te has creído las mentiras de allá afuera. Tú no sirves para nada, eres la oveja negra, eres esto y puras cosas malas. Pero detrás de todo eso, Dios vio algo más grande. Y finalmente esas son cosas que tú tienes que desechar. Lo que te ha dicho la gente, lo que tú has pensado de ti, por tus errores, por tus fracasos, déjalas a un lado. Dios vio algo más grande en ti. Que si nos hemos equivocado, sí es cierto. Que hemos fracasado en muchas cosas, sí es cierto. Pero hay algo más grande todavía. Y Dios dice, yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti. Entre tanta gente, Dios te escogió a ti. Porque Dios tiene una confianza en ti, de que vas a explotar todo lo que está en ti. Ahora, si vuelves a los apóstoles, ¿tú crees que los apóstoles se veían con el potencial, con lo que al rato se vieron predicando el evangelio? Cuando Pedro, fíjense lo que era Pedro, un hombre rudo, vamos viendo a Moisés, un tartamudo, un inseguro, y todo lo que Dios hizo con ese hombre, y todo lo que Dios hizo con Pedro. Entonces Dios no está viendo lo que a mucha gente ve en lo humano. Dios está viendo un potencial espiritual y Él sabe lo que va a hacer contigo. Pero tiene que suceder lo mismo que hicieron los apóstoles o los discípulos. Se dispusieron. Mi pregunta, ¿tú estás dispuesto y estás dispuesta a rendirte a Dios y dejarte que Dios te use como Él tiene pensado, con los dones y la unción que ya depositó Dios en ti y que Él la quiere explotar? Pero para eso te tienes que disponer a pasar tiempo con Él, a dejarte discipular, a dejarte para que te vayas preparando para cumplir lo que Él tiene pensado hacer. Que te lastimaron, que te rechazaron, que te menospreciaron, está bien, pero hazlo a un lado. Y es tiempo de comenzar. Dios está buscando hombres y mujeres jóvenes que hoy digan, sí Señor, aquí estoy. No me interesa lo que yo viví en el pasado, no me importa lo que me hicieron, no me importa lo que me dijeron, no me importa lo que yo fracasé, pero aquí estoy. Si tú me llamaste, si tú me escogiste y quieres hacer algo grande conmigo, escúchame, porque Dios sí quiere hacer algo grande. Hizo Dios cosas grandes con esos discípulos que eran pescadores, recaudadores de impuestos. Claro que Dios hizo cosas grandes con ellos. Y hoy están registradas en la Biblia. ¿Cómo Dios usó a esos hombres? Algunos sabían leer, otros no. Por ejemplo, Pablo era un hombre letreado, preparado, sabía idiomas. Pero Dios lo tuvo que tumbar del caballo del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, para que entendiera que era con el poder del Espíritu Santo, no con su sabiduría. Y así hay mucha gente que tenemos que caer en ese caminar, en ese proceso. Dios nos va a tumbar del caballo del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Dios va a tumbar esas cosas que te lastimaron. Dios te va a sanar, porque Dios quiere usarte. Independientemente
de tus equivocaciones, de tu pecado, independientemente de aquellas cosas en las que has fracasado. Dios te quiere usar, pero es algo que sí tienes que hacer, es disponerte. Y te vas a dar cuenta cómo Dios te empieza a usar. Porque hay gente que nada más está de lejitos y dice, ¿y sí? ¿Será? Y cuando lo empieza a hacer, dice, ah, caray, también Dios me usa. Sí se puede. Algo está sucediendo. Cuando hablo, cuando oro, etc. Y empiezan a suceder las cosas. Pero siempre va a haber alguien que es el enemigo que va a querer bloquear tu propósito. ¿No crees que el diablo no quiso bloquear el propósito de Jesús? Muchas veces. Y eso te tienes que darte cuenta, que el enemigo va a querer. Es un enemigo común. Si lo hizo con Jesús, ¿qué no lo va a hacer con nosotros? Ahora, ¿cuántas veces se ha presentado y te ha puesto el pie? Y te ha tumbado, te ha hecho caer. Pero tú tienes que entender que te tienes que levantar con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios, porque Dios te escogió y tiene planes que cumplir contigo y con tu descendencia. Pero deja de estarte encerrando en tu dolor y en tu queja. Es que pasó esto, es que esto, y es que me hicieron, salte de allí. Porque todos lo vivimos, pero muchos hemos decidido salirnos de allí. Yo no puedo seguir clavado en el pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas las dejamos atrás y comienzan nuevas, ¿o no? Sí. A veces lo recitamos, pero cuando estamos en la situación no hacemos nada. Más bien nos quejamos. Y ahí estamos metidos. Es que esto, no, todo lo puedo en Cristo. ¿Y cuánto es todo? Pues todo. Pues sigamos adelante. Porque yo no te escogí, te escogió el Señor. Y dice, y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿Tiene que qué? Permanecer. Permanecer el fruto en tu vida. Escúchame. Escúchame. Tú y yo somos el resultado, es más, hasta nota. Tú y yo somos el resultado que nosotros tenemos de los principios y estructuras que nosotros estamos obedeciendo. Eso es, tú y yo somos el resultado que nosotros tenemos de los principios y estructuras que nosotros estamos obedeciendo. O sea, tú eres lo que tú has decidido, de acuerdo a los principios y estructuras que estamos obedeciendo. Porque tú puedes tener mucha palabra y mucho conocimiento, pero no obedeces. Y finalmente, tú te podrás saber toda la Biblia, pero finalmente tú estás obteniendo ese resultado de lo que tú eres, esos frutos que estás teniendo. Es por los principios. Escucha, nosotros vivimos bajo principios. Bajo principios de Dios. Y Dios te va a bendecir en esos principios que Él estableció. Por tu obediencia. Y un principio es la obediencia. La bendición viene por la obediencia. Y el diablo no va a atacar la bendición. El diablo va a atacar aquello que puede violentar los principios, que te va a llevar a desobedecer los principios de Dios. ¿Para qué? Para que no hagas lo que Dios ha establecido y no recibas la bendición. Y no cambien las cosas. Mucha gente allá afuera y muchos cristianos se están llenando de mucho conocimiento, pero poca obediencia. Y tú eres el resultado de la obediencia, de aquello que estás poniendo en práctica.
Y si tú no cambias esas cosas que te están separando de Dios y que están violentando los principios de Dios, como son malas amistades, como es esa mujer que tú sabes que está casada o que pertenece a otro, mientras no dejes eso, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Y el diablo siempre va a ponerte personas, situaciones, para llevarte a romper esos principios. Aunque tú sepas mucha Biblia, aunque sepas más que yo, tú eres el resultado de eso que estás poniendo en práctica, esos principios de Dios. Mientras no cambies, va a ser el mismo resultado. Misma fórmula, mismo resultado. Misma fórmula, mismo resultado. Cambia. Yo creo que Dios nos está hablando todo este año, comienzo, de cambiar cosas, quitar cosas que nos estorban, que no te dejan avanzar. ¿Cuánta gente ha dicho, no, es que no crezco, es que yo no avanzo? Pues quita esas cosas. Quita esas cosas que no te dejan crecer, que no te dejan avanzar. Pero a veces estamos tomando otras cosas que no son principios de Dios. Nos hemos llenado de todas esas cosas que a veces nos dicen los amigos, nos dicen las amigas, el compadre, el vecino, de todo eso que nos dice los medios de comunicación, el Face, el celular, y eso lo estamos adoptando como si fueran principios de Dios. Y lo estamos abrazando. Y estamos haciendo a un lado los principios de Dios. Y es que no es lo que tú crees o piensas, son los principios de Dios. Revisa. Por eso te decía, ve a ver esas notas si Dios te habló. Y no estés diciendo, es que si Dios me habla, si ya Dios te habló, deja ese amigo, deja esa persona que no, tú sabes que está casado, que está casada, estás cometiendo adulterio. Tú deja esa persona que tú sabes que no te conviene, que te está incitando. Deja ese negocio que te está llevando a cometer errores. Pues deja. ¿Para que vivas qué? La bendición de Dios. Pero si la gente está rompiendo sus principios, ahora, ¿qué hizo el diablo? No atacó la bendición. Te puso personas, situaciones, para separarte de Dios y romper su palabra, sus principios. Y finalmente, eres esa persona que está viviendo esta situación por tus decisiones. Nadie te metió, tú decidiste meterte. Nadie te obligó. Tú decidiste seguir con esa persona, con esos malos hábitos, con esas malas conductas que te metieron allá afuera. Pero tú vas a seguir viviendo mientras no tomes una decisión de revisar si son principios de Dios o no son principios de Dios. Si no son principios de Dios, pues para un lado. Si no es lo que Dios establece, para un lado. Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que extender el reino de Dios. Y nosotros tenemos que dar fruto. ¿Dónde comienza ese fruto? En nosotros. Que permanezca, que se vea. Por eso tenemos que ser luz allá afuera. Por eso tenemos que determinarnos en honrar a Dios, en glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestro hogar. Por eso a veces la gente no quiere nada del cristianismo, porque se está viendo cristianos que viven en una mediocridad y que viven viviendo tantas cosas que porque han tomado decisiones que viven, que son por las decisiones que han tomado de acuerdo a los principios, estructuras y valores que Dios estableció. ¿Cuántos estás viviendo y cuántos estás violentando? ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo está tu matrimonio?
¿Cómo están tus hijos? ¿Siguen buscando de Dios? ¿Aman a Dios? ¿Sirven a Dios? Serían preguntas que tenemos, que quedan esas interrogantes. Pero mientras no te determines, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir. Y yo sé que a veces no es fácil. Yo sé que a veces cuesta dejar esas cosas, ese sistema, esos hábitos. Cuesta. Pero al final, Dios te va a bendecir y te va a respaldar. Y Dios está buscando a esos hombres que hoy le digan a Dios: aquí estoy, Señor, estoy dispuesto a determinarme a agradarte y honrarte a ti. ¿O vas a seguir siendo influenciado por el mundo? Por sistemas, estructuras del mundo. No, nosotros vivimos por los principios que Dios estableció. No se te olvide, el cristiano vive bajo los principios de Dios que Él establece. Pero no se te olvide que nosotros estamos llenos de principios también, de información que venimos arrastrando de nuestra vida, de nuestro hogar. Pero tienes que ver esas ideas, esa información que tienes desde niño en tu hogar. Y tú tienes que tomar nada más lo que es bueno, lo que no es bueno, que no va de acuerdo a los principios de Dios, esos deséchalos y mantén lo que recibiste de tu casa, de tus padres. Desecha aquellas cosas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que mentir es malo, que robar es malo? Pues mantén eso. Ahora tú sabes que está en la Biblia. Y desecha aquellas cosas que para nada glorifican a Dios. ¿Sí? Pues es tiempo de cambiar, familia. Es tiempo de tomar decisiones firmes. Firmes. ¿En dónde? Allá afuera. De nada sirve. Ahora es importante que vengan aquí a la iglesia. Pues claro que sí. Pero ¿tú crees que eso mueve al diablo? Eso no mueve al diablo, eso afecta al diablo, el que una persona venga a la iglesia. Lo que afecta al diablo es que allá afuera una persona se determine a honrar a Dios, agradar a Dios. Eso sí afecta y sacude el infierno. Pero que una persona venga y allá afuera diga: el domingo soy cristiano, pero el lunes ya ando mintiendo, ya ando robando y soy esto. Eso no mueve, no sacude el reino. Las tinieblas. No es que ya afuera te determines a serle leal a Dios, a serle fiel a Dios, a honrarlo con tu vida, con tus acciones, con tus actitudes, con tus pensamientos. Eso sí. Ahora yo digo que es bueno, pues que vengan aquí. No van a decir: no, entonces el pastor ya no está. No. Pero quiero que entiendas que eso no afecta el reino de las tinieblas. Lo que lo sacude es ver un hombre, una mujer, un joven bien determinado de allá afuera, llevar la palabra y los principios de Dios en práctica. Porque mucha gente viene aquí a llenarse de información y tiene mucho conocimiento y hasta bardea y dice: y esto y yo me lo sé, pero poca práctica, poca acción. ¿Sí? Y eso el diablo lo sabe. Él es un enemigo viejo y él va a cambiar sus estrategias. Entonces nuestro fruto tiene que permanecer, se tiene que ver en nosotros. Pero también lo que hagamos para la obra de Dios, en donde decíamos que hay que extender ¿qué? El reino de Dios. Y para eso Dios necesita personas. Necesitó de los discípulos. ¿Sí o no? Por eso dice que Él nos escogió. Tú y yo no lo escogimos. Tal vez tú y yo lo conocimos en esa situación difícil, en ese problema, en esa necesidad, yo no sé, en ese vicio, no sé. No sé cuál es tu historia, pero cada uno de nosotros tenemos una historia. Y yo puedo decirte mi historia. Él llegó a mi vida cuando yo me iba a divorciar.
y allí estaba. Y no es que no amara a mi esposa, pero la situación que vivíamos ya no era tan agradable. ¿Sí? Y allí llegó el Señor. En ese momento, dijo Martín, yo no sabía, pero llegó Él y me escogió. No solamente para sanar mi vida, no solamente para restaurar mi familia, no solamente para restaurar mi matrimonio, sino para cumplir un propósito. Y aquí estoy haciendo el propósito, parte del propósito, parte del llamado. ¿Y sabes qué? Es que Dios también tiene algo grande para ti. Quiere hacer algo grande contigo. Es cuestión de que te dispongas. Porque mucha gente solamente es cristiano dominguero. No se dispone. No se dispone ante Dios. Sabe que Dios lo escogió. Sabe que Dios lo llamó. Pero no se dispone. Les decimos, ténganse a los discipulados. Ténganse a la escuela y digan, no vienen. Vamos a hacer seminarios. No vienen. Están contentos nada más con ser domingueros. Nada más ser domingueros. Aleluya y gloria a Dios. Es como el domingo pasado. Pues a ver si no piso callos. Ya nomás dicen ay. ¿Sí? El domingo pasado, mis hijas me dicen, ¿sabes qué, papá? Ya nos fuimos a comer y necesitamos sacar unas copias y mi hija quería comprar unas cosas. Llegamos a la Plaza Grande, nos paramos ahí, iba pasando el torito, y de repente enfrente de mí veo unos cristianos vestidos con su lacito y bailando el torito, y dije, wow, ¿esto qué? Pero aquí los ves el domingo y aleluya y gloria a Dios, y allá andan haciendo otras cosas. Pues decía, nada más el domingo son cristianos y los demás días haciendo lo que no deben de hacer. Yo dije, ¿cómo está eso? A lo mejor no me vio porque yo estaba en la camioneta, pero yo sí lo estaba viendo. ¿Sí? Y así hay muchos piensan que van a espantar, ya no convenir. No, es tiempo de tomar decisiones y decir, Señor, ya aquí estoy. Ya no le estoy jugando al cristianito. Soy tu hijo, soy tu hija y tú me llamaste con un propósito. Con un propósito. Y deja de estar en tus heridas, deja que Dios te sane, pero cumple tu propósito. Cumple lo que Dios determinó, porque a eso nos llamó Dios. A dar fruto, un fruto que permanezca primero en mi vida. Y lo que Dios tiene que alcance a mucha gente, porque Dios dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la iglesia, fuente de vida, este lugar, es cumplir ese propósito, ir y hacer discípulos, que todas las naciones, que todos los lugares conozcan de Jesús, pero que tú proyectes a Jesús, que tú seas un testimonio de lo que les estás hablando, no que les predicas una cosa y estás haciendo otra cosa. No, hombres y mujeres leales a Dios, leales a Dios. Y eso lo va a ir haciendo Dios, por eso te tienes que disponer primeramente a que Dios siga trabajando en tu vida, pero llévalos paralelos. ¿Sí? Llévalos paralelos. Tenemos que extender el reino de Dios. Para eso Dios nos está escogiendo. Entre tanta gente que le seguía a Jesús, Dios escogió a 12. Entre tanta gente que hay en tu casa, Dios te escogió a ti. Entre tanta gente que hay en la ciudad de Páscuaro, Dios te escogió a ti. Tiene una visión Dios. Él tiene un propósito. Pero ya dejemos de tantas cosas. Dios te escogió. Ahora estás dispuesto. Estás dispuesta. Es cuestión nada más tuya. Ya no es de Dios. Ya no es de Dios. Dios te escogió ya. Ya lo hizo. Ya estás aquí. Ya has venido escuchando. Ya has venido conociendo. Que te pasaron cosas que sucedieron, sí pues, pero que no te saquen del propósito y de la visión de Dios. Y no puedes estar allí siempre con la herida en, es que viví esto, es que ya, deja eso. Y camina en lo que Dios tiene proyectado para ti.
Deja tus equivocaciones, tus errores. Sí, te equivocaste. Tú crees que Dios no lo sabe, pero Dios te perdona. Y Dios te levanta y te dice, órale. Y una patadilla, échale ganas, órale. Ya es lo que Dios quiere, que ya te levantes. Y que nosotros cumplamos el propósito de Él, la visión de Él que Él tuvo y que sigue teniendo. Vayan y hagan discípulos. Que tu fruto en ti permanezca y también la gente que le compartas permanezca, porque están viendo tu vida. Pero ¿cuánta gente se desanima? Dicen, no, pues sirvió piedra de tropiezo, por eso dice que no sirvamos como piedra de tropiezo. Tenemos que hacer eso. Ahora, ¿lo puedes hacer? Pues sí, nada más que te determines. Si Dios está confiando en ti, ¿por qué tú sigues encerrado en tu amargura, en tu dolor, en todo lo que viviste? Dios está diciendo, adelante, yo tengo planes para ti. Yo te quiero usar. Pues déjate usar. Disponte. Pues tú tienes que entender que Fuente de Vida tiene esa misión de penetrar a todos los ámbitos. Aquí no nos interesa el nombre. Nosotros por eso estamos levantando grupos de vida en casa. Grupos de vida. Antes les llamaban células, en otros les llaman conexión y en otros les llaman lo que sea. El nombre no tiene que ver, sino es el propósito con el que lo que se está haciendo allí. ¿Y cuál es? Predicar el de Cristo. Que la gente conozca de Jesús. Nosotros decidimos aquí ponerles grupos de vida. Que se levante un grupo de vida en tu casa. Que se levante un grupo de vida en tu casa y que tú seas responsable de dar. ¿Cuánto has conocido de la palabra? ¿Cuánto has conocido de la palabra? ¿Cuánto has conocido? Que se levante un grupo de vida en tu casa. Que invites a tus vecinos y que allí empieces a predicar de Cristo. Está bien que asistas a un grupo de vida. Llévalo, yo asisto a un grupo de vida. Pero yo quiero abrir un grupo de vida en mi casa y yo lo voy a iniciar. Y empieza a invitar a tu hermano, a tu hermana, a un vecino, lo que sea. Y no le hace que empieces con uno. Y que empieces a dar lo que Dios ha dado en tu vida. De gracia recibiste, de gracia da. Y que llenemos Pátzcuaro de grupos de vida donde se esté predicando de Jesucristo. Y qué padre que va a ser que tú seas parte de ese y que tú lo estés liderando, que tú estés al frente compartiendo, porque eso te va a llevar a comprometerte, a estudiar más, a orar. Eso te va a llevar a crecer. Pero a veces nada más estamos, ¿dónde hay grupo? Déjame ir. Nada más. Y nos la pasamos por ahí nada más recibiendo. No, hay que dar. De gracia recibiste. De gracia da. Pero nosotros nos hemos acomodado a nuestra conveniencia. Sirve a un grupo de vida. Ve y recibe. Pero abre un grupo de vida donde tú seas el líder, el que esté al frente, dando, alimentando, aconsejando, orando. ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Y por qué no lo haces? Si Dios nos llamó a eso, ir y predicar el evangelio. Y no solamente Fuente de Vida tiene eso, estamos penetrando a los centros de rehabilitación, estamos penetrando a asilos, a orfanatos, se necesitan hospitales. Y que empezamos a penetrar en el gobierno, en las escuelas y en toda parte. Estemos penetrando, porque Dios dijo, ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y para eso Dios te necesita, a ti y a mí. Y hay que comenzar a hacer algo. Y dentro de otra visión que tenemos, Fuente de Vida, es realizar los seminarios. En otros lugares le pueden llamar encuentros o retiros. Nosotros le llamamos seminarios, porque es muchas cosas que se manejan en el seminario. Y el próximo está pronto. Si tú no has ido a un seminario, o si ya fuiste y necesitas que Dios restaure muchas cosas, es para ti. O era ese seminario de liberación, porque va a ser ese el propósito, que la gente sea libre, que se corten muchas ataduras y muchas maldiciones. Y yo quiero decirte, yo comencé
enseñando un diagnóstico que dejé escrito allá, Centro Cristiano de Manuel, pero nunca lo he explicado, ni nunca lo expliqué allá. Hasta aquí lo estoy explicando, el diagnóstico. Y en eso consiste el seminario, para que tú vayas, pero ahora sí vas a entender. Allá lo hacen el diagnóstico, pero dan otros temas, no, aquí va todo enfocado al puro diagnóstico. Y eso nunca se nos enseñó, ni se nos enseñó a la gente que preparaba para el ministerio de liberación, nunca se los enseñó. Hasta ahora lo estoy dando en el seminario de ese retiro de 2 días. ¿Sí? Y Dios lo va a hacer. Dios va a romper muchas cosas. ¿Okay? Entonces la visión, tú tienes que entender cuál es la visión al lugar donde tú llegas. Tienes que conocer la visión. Hay cuánta gente que a veces viene y no sabe qué. Nomás viene el domingo, es que me invitaron y me dijeron y aquí estoy. Pero tienes que conocer cuál es la visión de Fuente de Vida, de esta iglesia. ¿Cuál fue la visión que Dios nos dio? ¿Sí? Y está escrita en la Biblia. Y entonces, pues camina en la visión que Dios estableció. Si eres bienvenido, eres bienvenida, esta es tu casa, pero conócela y camina en la visión, si no te vas a quedar. Y nada más vas a estar viendo. No, tú eres parte de aquí. Y aquí Dios te trajo. Y Dios puso ese sentir en tu corazón. Y Dios no se equivoca. Y Dios quiere hacer algo. Entonces, nada más allí lo dejo para, a través de esta cita que les decía, 2 Corintios 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en quién. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Cuál era su plan? Reconciliar al mundo consigo mismo. ¿Cuál fue el plan de Dios? Hacer que, como el hombre estaba separado de Dios por el pecado, Dios envió a Jesucristo para que a través de Jesús Dios reconcilie al hombre con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. No es a través de ninguna religión. Es a través de Jesucristo que el hombre es reconciliado con Dios. Dice, reconciliando al mundo así, no importándoles ¿qué? Sus pecados. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Puso en quién? En nosotros la palabra para reconciliar al hombre. Por eso es que Dios necesita de ti y de mí. Para que nosotros lleguemos con personas y les digamos, ¿sabes qué? Cristo te ama. Hay una solución para ese problema que estás viviendo. Y la primera, a lo mejor no entren así de agresivos, es que están separados de Dios. Aunque estén llenos de imágenes y de todo lo que, y de religiones, están separados de Dios. Y Dios vino mandó a Jesús y que aceptáramos a Jesús. Y Dios nos escogió para que nosotros veamos que los que llevemos la palabra de reconciliación. ¿Ya entiendes por qué es importante que hagas un grupo de vida en tu casa? Porque Dios te llamó para que des la palabra de la reconciliación, la conozcas y la enseñes. Des esa palabra, prediques de Cristo con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en tu escuela, etcétera, etcétera. Y comienza en 1, versículo 20. Con eso voy a terminar. Así que somos ¿qué? Embajadores del nombre. Escúchame. ¿Sabías que de aquí de México hay un embajador en las naciones? Sí. Ese es el embajador que representa, que viene de México, el embajador de Estados Unidos, etc. Así que nosotros representamos ¿a quién? Al reino de Dios, el reino de los cielos. Y para eso tenemos que reflejar el reino de los cielos. Y tú y yo somos los embajadores, los representantes del reino de los cielos. Y tú tienes que ser ese hombre, esa mujer que refleje los principios y los valores del reino de Dios. No que refleje los principios y valores que aquí se ven en la perversión y en todo eso. No, esos no son principios del reino.
Por eso tienes que sacar todo aquello que te está estorbando y que no te deja avanzar, que no te deja crecer. Sácalo y establece los principios del reino. Abraza los principios del reino. Llénate de los principios del reino, porque eres un representante, eres un embajador en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro. Te rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Es decir, que Cristo va a estar a través de ti rogándole a las personas para que se acerquen. Aunque muchas veces las personas no lo entienden. Es que esta persona ya me enfadó, todos los días me habla y ven y acércate a Cristo. Dios está usando a esas personas y Dios está rogando a través de esas personas en tu vida. Pero muchas veces no, ya me enfadaste, ya no te soporto. Y van en una banqueta y otra, ya te la encuentras y mejor se cambia de otra vez. No, Dios está rogando. Para eso, si Dios está rogando a través de tu vida, ¿por qué te cansas? Es que ya me cansé. No, pues, si Dios no se ha cansado, Él ruega y ruega a través de tu vida para que le compartas a la gente. Ahora, ¿estás dispuesto? Dios te quiere usar. Dios te escogió. Dios te llamó y no te ha desechado. Fíjate, lo más hermoso es que tú y yo le hemos fallado a Dios. Tú y yo nos hemos equivocado. ¿Sí o no? Y Él no te ha desechado. Sigue teniendo la confianza y te está esperando que reacciones. Ahora, eso sí yo no puedo meterme. Donde Dios dice que hasta cuándo el hombre seguirá tentando a Dios o provocando a Dios. Eso ya es, la justicia es de, y Él lo va a determinar. Pero si tú estás hoy aquí, es que Dios te ha dado una chance. Ya despierta. ¿Cuánta gente no ha recibido este favor y esta misericordia que Dios tiene hoy? Porque es Dios hablando. Si tú dices, no, es que yo quisiera que Dios ya te está hablando. ¿Cuántas veces te han hablado y tú lo has notado? Es que tengo que dejar ese pecado. Ya no esperes que te diga, que te hable a la libreta. Mejor obedece. ¿Ya? Porque tú sabes que lo tienes que hacer y Dios ya te dijo, pues ya hazlo ya. Pero así. Dios cuenta contigo. Dile al que está a tu lado, Dios cuenta contigo. Ahora solamente estás dispuesto. Nada más, es que estás dispuesto.